¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video más de Cambio Colectivo con el buen Jorge A la Arrieta. madre, ya empezó. Con, con el doctor. ¿Cómo estás, doctor? Doctor muchacho, el paciente tiene dolor. Oye, hablando Le de... pongo para el dolor. ¿Qué opinas del sistema actual de los médicos nuevos? Tocando el tema de que platicamos anteriormente fuera de cámara, de cómo empieza de un morro de 18 años que entra a una universidad, cómo se va desarrollando hasta ser especialista o llegar a ese punto. ¿Cómo es esa trayectoria? Porque realmente he visto muchos problemas de salud mental e incluso suicidios dentro de las Sí. personas del área de la salud. Para que no lo hagan, compas, y Si quieren estudiar medicina, mejor estudien odontología. Esos vatos está más fácil. Y pagan por hacer su maestría y ya ponen braquetcitos o se dedican a la encía, bien felices, compran sus sillas y ya tienen su consultorio. No, para empezar es bien diferente a todas las carreras que hay. Sí, jala. No sé, Ahí, mira. no Ahí sé fue. cómo esté. Sí, ahí está, ya no se va. Es Ah. que lo estaba arrastrando el cable. Para empezar es bien diferente a todas las carreras. Eh, Entras a una especie de sistema militarizado. En la escuela no tan así, ya después que entras a los hospitales y todo eso, sí es muy jerárquico el asunto, pero pues vienes acostumbrado a tirar el desmadre y a quedarte con a lo clásico, ¿no? Yo me quedo con lo que digan en las clases, no necesito más. No vienes, o la mayoría, al menos, y en mi caso también fue, no vienes acostumbrado a tener que leer 3 a 4 horas diarias de un solo tema, o incluso hasta más, y tener que desvelarte, que sí es cierto que te desvelas. Si eres un poquito más ordenado, pues no te desvelas tanto, pero hay que leer mucho, 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 mucho. Eso sí es verdad. No es tan difícil. Sí es muy demandante, es muy exigente, muy celosa la carrera. No te puedes dedicar a otra cosa porque si pierdes el enfoque en eso, te va a ir mal. De por sí te va mal, te va a ir más mal. Entonces, pues es un choque. Empiezas, en algo completamente diferente. No te van a tratar bien, no te van a llevar de la mano, no te van a ayudar a que aprendas, te van a querer fregar. Y si es una escuela pública, con más ganas te van a querer fregar. ¿Y por qué hacen eso? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué no hay esa pedagogía de guiar al alumno? No, No eso existe. crea gente débil. Eso, Somos eso, eso creen. espartanos. Eso creen los médicos o el sistema de medicina, por así decirlo. Ya no son como los de antes. No, sí, muchos de ellos creen eso, sobre todo entre más viejitos, O sea, más old más school. lo creen así, porque así es como ellos aprendieron. Además necesitas forjar carácter porque estás tratando con seres humanos y el ser humano es muy voluble, cambia mucho de, de parecer y de decisiones y uno puede ser muy buena onda y otro va a ser muy agresivo, entonces no sé, como que te forja carácter o tal vez por eso es que son así. Te digo, es muy militarizado el asunto. Pero bueno, últimamente cada vez va bajando más de eso. Antes ya había agresiones físicas y todo. Ya no, ya cada vez somos más buena onda, más amor y paz. Sí, yo recuerdo que mis primos que son médicos, de los más así más viejos que diga, a ellos sí les tocaron novatazos así cabronas de que los echaban en una fosa séptica así con cosas acá hardcore y así que dices tú, qué onda, pues qué onda, o sea, Cosas sin sentido. Bueno, Simón. eso no me tocó a mí. Mi escuela sí fue bastante benigna en ese aspecto. Pero pues, del hecho de recortarte las vacaciones, imagínate, en vez de tener los clásicos mes y medio o mes de vacaciones, tenías 2 semanas y media o 3. Y lo por Y adentro. tenías que volver otra vez a estudiar. Y si no estabas estudiando, había que ir al hospital o moverte a los consultorios y estar siempre con los doctores y siempre bajo alguien que te estaba diciendo ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y esto qué? ¿No estudiaste? Inútil. O sea, sí, es pesado, es fuerte, es demandante. Entonces esa es la escuela. Puede ser de 4 a 5 años en promedio es lo que lleva la escuela. La universidad, solamente en la universidad.
lo meramente académico. ¿Tú crees, por ejemplo, siento yo que la carrera de medicina, si realmente quieres tener una vida, o sea, más allá del trabajo, no es una opción, ¿no? No, definitivamente no. Digo, yo no me considero clavado y cuánto batallamos para poder... Y de eso que ni siquiera ejerzo. Imagínate, o sea, si estuviera ejerciendo, no creo que se hubiera podido. Sí te cambia la mente, te vuelves comprometido con lo que haces y se trata solo de eso y nada más. Porque si te distraes un poco, pues cuesta. Y a veces cuesta vidas. Sí, ese es el problema, ¿no? Que empiezas a ver como que, es que tengo, o sea, te vas a la casa con trabajo de que tengo un paciente que está en crítico y necesito que alivianarlo o así, Sí, ¿no? y siempre estás estudiando, eso también es cierto. Siempre estás estudiando, nunca acabas de terminar. Sí, siempre hay nuevas técnicas, ¿no? Para... Nunca acabas de terminar, está más dicho. Nunca terminas de estudiar, sí. Eh, y bueno, sí, definitivamente no es. Si quieres ser un ser social, No, es una tal opción. cual, no, mejor estudia ingeniería o estudia algo de humanidades, no sé, algo que te permita. Un saludo a los O, colegas o no ingenieros. estudies y ponte a chambearle, camellarle. Camellale, vámonos al gabacho todos. Y por ejemplo, realmente, ¿tú crees que ese tipo de cuestiones de que sean, puedan cambiar? O sea, para... No, la medicina no. Podrá suavizarse el asunto, podrá hacerse un poquito menos demandante, pero no creo que cambie mucho. Finalmente es el medio hospitalario, o si no es hospitalario es cercano al hospital, entonces siempre estás encerrado en el mismo círculo, Así. es muy rutinario y muy demandante, insisto, es muy demandante. Y luego, pues ya, terminas lo que es estudiar, estás macheteándole ahí, ir al hospital como estudiante. Cuando haces el servicio o la residencia, ¿cuál es primero? No, bueno, son, como decía, 4 años y medio, 5, o incluso más, ¿no? Ajá, Depende depende qué tan aplicado seas, pero en términos ideales, en términos normales, de un ciclo académico normal, de una escuela normal, Ujú. 4 o 5 años. En esos 4 o 5 años depende de la universidad a la que acudas, el sistema que tenga. Vas a rotar por clínicas comunitarias, vas a visitar hospitales, vas a ver las diferentes especialidades, vas a tener una jerarquía de médicos en formación, de médicos que ya lo son, de generales normales, de especialistas que van a estarte guiando, entre comillas, corrigiendo, sí, Pero, por ejemplo, tratando de enseñarte, maltratándote, diciéndote pues cosas duras, sí, que no estudias lo suficiente, cuando sí lo haces, cuando te ven todo desvelado, que a veces ni siquiera te bañas o no dormiste 5 minutos, 30 minutos, hablando del hospital, ¿verdad? Y te dicen que no es suficiente, que antes hacían eso y más, que también es parte del mame ajá, de la carrera, ¿no? Pero de que yo me canso más que ustedes, y así. sí, siempre vas a escuchar, no, en mis tiempos, en el caso del internado que ahorita vamos para allá, en mis tiempos los internos podían hacer 15 procedimientos, estudiar 20 temas y así cosas acá Cosas bien... bien... así que cuando yo era interno leía 2 horas durante que asistía al doctor en la cirugía, así puras cosas que pues, ni increíbles. al caso. Ajá, increíbles. Bueno, entonces dentro de eso vas a llevar tus materias, primero las básicas, después ya las clínicas. Vas a estar generalmente junto con las materias clínicas que ya son, pues, en sí las especialidades. O sea, las básicas son anatomía, fisiología, Ujú. fisiopatología, patología, farmacología, histología, bioquímica. Sí, esas son las básicas, de lo que me acuerde. Luego vienen las clínicas que ya son traumatología y ortopedia, a nivel general, ¿verdad? Ujú. Pero neumonía. Eh, Neumología, psiquiatría, todas esas. Y durante la etapa clínica, generalmente se acompaña de rotaciones hospitalarias o de visitas al hospital. Y te van a asignar a alguien y vas a andar ahí como un doctor más, sin serlo Ujú. aún, o bueno, en formación, serlo en formación. Luego ya terminas eso, muchos hacen
algunas escuelas hacen su ceremonia de graduación, otras no. Y sigue el internado. El internado es un año completamente dedicado al hospital, todo el año. Hay vacaciones, creo que 15 días por semestre o algo así. Y siempre. Y hay de diferentes hospitales. Creo que ya no hay guardias AB. Las guardias te quedas todo el día. Son 24 horas sí, ahí en el hospital. 24 horas. Entonces, ya las letras AB, ABC o ABCD, se supone, yo tengo entendido que ya deben de ser siempre ABCD, por ley. ¿Y eso qué significa ABCD? Eso significa que si tú eres A, el día A tú te quedas tus 8 horas de turno normal, el resto del día y la noche de guardia, y luego el siguiente día, que es el día B, las 8 horas de tu turno normal. ¿Sí? Y luego ya te vas a tu casa. Terminando ese turno normal, fue el día B, C, D, y entonces el A, te quedas nuevamente de guardia. Y son las 8 horas de turno normal, el resto de guardia, y luego las 8 horas del siguiente turno, del día siguiente del turno normal. Y así. Okay. Pero hay hospitales, sobre todo los de Secretaría de Salud, que son guardias A, B. Eso quiere decir que vas tu turno en el día A, 8 horas, te quedas todo el resto del día y de la tarde y la noche. Generalmente es de 7 a 3. Sí. Entonces, de 3 a 7 de la mañana, el día siguiente estás en el hospital. Y luego empiezas tu otro turno de 7 a 3. Y ya terminaste. Y ese es tu día B. Entonces, al siguiente día ya es A otra vez. Y es nuevamente guardia. Entonces, esos son guardias AB. Es muy raro verlo ya. Pero yo creo que ya ni siquiera existen. Y eso sí, no creo que debería existir. Y decían, pero existió en su momento, ¿no? Sí, en todos lados. Eso era casi reglamentario. Y decía uno de mis maestros que lo malo de las guardias AB era que te perdías el 50% de los pacientes. Pues porque estabas bien jodido, ¿no? O sea, no, pues porque era un día sí y un día no. O sea, que lo ideal era estar siempre ahí. En el hospital. Pero, pues, no, hombre. Y de verdad no duermes, no duermes. Siempre hay cosas que hacer en el hospital, o sea, no. Es muy raro el vato que se echa a dormir, ¿no? Pues a veces no aguantas, hasta parado. He visto gente que se duerme, de veras, es así. No mames. Sí, hay gente que de repente nomás se recarga en la pared y ya se durmió. Y hay que llegar, o ellos mismos como que se tambalean y ay, me dormí. 5 minutos, 3 minutos. O luego vienen las fotos de los memes, ¿no? Hay una comunidad muy grande de médicos, colegas, donde todo el mundo memes y todo, ¿no? Que duermes así abajo del escritorio, o hecho bola en una silla, o a veces estoy incómodo, o sea... Donde estás tan cansado que te vale... Lo que quieres es cerrar los ojos y echarte un rato. Acá en el escritorio y así. Y pues si llega tu superior y te ve dormido y hay cosas que hacer, ya pitaste, carnal. Reza, carnal. Y hay castigos. ¿Y el que deberían de estar prohibidos también, pero los hay. Oye, por ejemplo, esa cuestión de los castigos y todo ese pedo, se me hace culera en el sentido de que se van pasando como de generación en generación. Sí, es el desquite. Ajá, y ya o sea, nunca llega así bien donde se rompe el ciclo de a la bestia, güey, aquí se rompió. No, pues es que tú llegas con, o sea, luego dicen, no, dale poder a un vato que nunca lo tuvo y se vuelve loco. Así pasa aquí, lo que quieres es el desquite. Si a mí me trataron así, pues, órale, carnal. Te toca el doble. No, yo creo que no. Eso ya va disminuyendo poco a poco. Yo creo y es generacional, pues. Sí. Yo creo que debe ir cambiando eso. Debemos buscar la manera de sí ser duros. Para hacer carácter y para que no te equivoques. Un temple, pues. Sí, porque, como decíamos, puede costar vidas. En el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, hay cosas que donde forzosamente por ser humano la vas a regar y la vas a regar gacho. A todos nos ha pasado. Y es bien duro. Pero eso no se puede perdonar. O sea, que pase una vez nada más. Entonces sí tienes que marcar que no debe suceder de nuevo, ser duro, pero no al grado en el que se usaba, ¿no?
Entonces sí se tiene que ir acabando eso y más que regaños y castigos y humillaciones y cosas acá gachas, pues hay que ir buscando la formación, una buena formación. ¿Y qué es lo más cabrón que te ha tocado de castigo? O sea, escuchar o ver, o que te haya tocado a ti personalmente. No, a mí no me ha tocado, yo tuve muy buen internado y el servicio social no se diga. No, pues, no pasé de los regaños moralizadores de que mira acá, imagínate que es tu abuelita y tú le hiciste esto, a ti te gustaría. Y yo tuve muy buenos maestros, muy, muy buenos maestros. A mí nunca me maltrataron. Sí sé de gente que la han maltratado, que no sé, escriben algo mal y les rompen los papeles en la cara y los avientan y hacen un escándalo tremendo. O te dejan guardado, por decir, bueno, para ir a lo de las guardadas y los castigos. El internado es el año donde estás dentro del hospital, rotas por las especialidades troncales, les llamamos, o básicas, que son traumatología y ortopedia, que va junto con cirugía la mayoría de las veces. Uh-huh. Medicina interna, que es lo que hacen los internistas, pues, que es lo que se encarga de estudiar. Es como un general muy especializado, que sabe muchas cosas, muy clínico. Como Doctor House, ¿no? Doctor House es internista. Doctor House sería el ejemplo de un internista. Digo, es una serie, pues, pero sí, algo así sería. Son personas que saben muchísimo de todo y de moléculas y yo les digo los soñadores o los filósofos o así, porque o los que manejan ciencia ficción, porque todo el tiempo están pensando en la célula y entra así y entra acá, pero pues finalmente se la pasan como secretarias de la carrilla y entre especialidades y bueno, eso es medicina interna. ¿Qué pasará con los especialistas en medicina familiar? No, esos pobres. Esa es otra de las rotaciones, medicina familiar. También es como un general especializado, pero con otro enfoque, es un enfoque distinto. Como medicina preventiva, por eso, ¿no? Sí, bueno, esa es otra especialidad, la medicina preventiva, pero de las troncales, parte de lo que un médico familiar debe tener, y no nomás el médico familiar, todos los médicos, y a veces cuando brincan a ser especialistas se les olvida que antes son generales, y eso no, en mi percepción, no, mi opinión es que no debe suceder. Entonces, cuando tú empiezas la escuela de medicina, siempre te dicen, lo primero y el objetivo del médico es la prevención. Sin la prevención, no hay buen médico. Siempre debe ser ese tu objetivo. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, sí, un médico familiar pues debería mucho de su especialidad es aplicar la prevención, pero también es mucho de derivar, de saber, como es el primer contacto, de saber esto va hacia esta especialidad o va hacia esta. O como el primer filtro. O sí, o lo voy a hacer esto y esto para darme cuenta de qué es porque no lo tengo claro, entonces para poder categorizar bien a mi paciente de hacia dónde lo mando. O anticipar problemas, ¿no? También, que sería la prevención, ¿sí? O este paciente está muy grave, o no grave, sino que es muy complejo. Necesito irlo desmenuzando para poder ver todos sus problemas y entonces mandarlo a esta especialidad, a aquella, a esta y a esta, y yo me voy a encargar de él. Ok. Unificar todo lo de los especialistas y darle un seguimiento. Sí, un médico familiar debería ser, a pesar de la carrilla y de lo que decimos siempre interna que hay, del mame, debería ser de los que más sabe, si no es el que más sabe, porque es el primer contacto con el paciente. Hablando de la salud esquematizada, ¿no? De la social, de la seguridad social o de la salud pública, pues. Bueno, esa es otra especialidad. Entonces llevamos cirugía con traumatología y ortopedia, medicina interna, medicina familiar, ginecología y obstetricia, que es otra rotación. Yo no la recomiendo, y a quien sí le gusta, pues gente rarita, ¿verdad? Y me está faltando, creo que... Es que gine está hardcore, ¿no? O sea, los partos y todo eso. Es una especialidad muy pesada, muy pesada. Pediatría me estaba faltando. No, a mí no me gusta. De hecho, lo que menos sé es de ginecología. Por lo mismo que no te apasiona. Incompetente. No, a mí no me gusta nada.
Es muy completa porque tienes tanto clínico como quirúrgico. Sí, cirugía y todo ese pedo. Sí, pero no, a mí no me gusta y es muy demandante, es mucho desvelo, mucho trabajo, De que, siempre. oiga, aquí está una parturienta a las 12 de la noche y luego Sí, ya... eso ya estando fuera ya como profesionista, pero en la formación es día y noche hay partos, día y noche hay pacientes, día y noche hay cirugías, siempre es muy pesado y es mucha la papelería y es muy delicado el binomio de madre e hijo y es donde más problemas se presentan. No, no lo recomiendo para nada. Y pues después sigue pediatría. Pediatría es una rotación demandante, exigente. Los pediatras son muy obsesivos, son... Pues es que los niños a veces pues no se quejan, güey. Eso es otra de las partes buenas, ¿no? Que tu paciente no habla. Ajá, o sea, es como un veterinario, o sea, va a sonar muy... No, sí, sí es. O sea, de que, pues, ¿qué tiene, güey? O sea, no sabemos por qué no dice que le duele, nomás llora o... Sí, hay que estar y es lidiar mucho con los papás también y preguntar y estar y los papás son muy aprensivos, pero es una especialidad bonita. Yo sí sería pediatra. Y por último, la reina de todas, las urgencias. Urgenciólogo. Eso es lo mejor de todo. Ahí sí tu paciente no habla, muchas de las veces no tienes información de nada, no conoces los antecedentes de tu paciente y como son personas que llegan a la calle, no hay familiares, no hay nadie que te dé un norte de nada, entonces De que este güey es hipertenso o cualquier... no se sabe nada de eso, entonces Rifártela, güey. es básicamente llegar, ver, observar, objetivizar y actuar. Por ejemplo, tú sí recomendarías, no sé, digamos, para identificarte, por ejemplo, yo que hago ciclismo y que me lo paso en la carretera o en la montaña, me llega a pasar algo, ¿qué me recomendarías poner en una pulsera o algo de identificación o algo que siempre traiga en la mano, incluso hasta un tatuaje, para, o sea, por ejemplo, alergias a algún medicamento, tipo de sangre? Pues siempre es bueno, ¿no? Sí te sacaría de un problema, sobre todo si eres alérgico. Si no eres alérgico, pues, ¿para qué? Alérgico a nada. Tu tipo de sangre, pues, sí es importante también. Pero bueno, se supone que vienen las licencias, en las credenciales, en cosas, en documentos oficiales, pero, pues, cuando es un accidente a veces se pierde eso. O si eres un quemado y el tatuaje, pues... Vale, madre, sí. Ujú. Es muy relativo. Siempre es bueno. Siempre de donde puedas hacer información. O a veces el mismo médico, nosotros, el interno, quien esté, pues no se percata de eso hasta ya después. Porque Eso sí. es un solo... No es un caos, es un desorden organizado. Sí. Suena raro, pero sí existe. Las salas de urgencias son lo mejor que hay. Sí, no, eso. Son los más locos de todos. Son los más, desde mi punto de vista, los más estrictos. Son los que más saben. Son los que llevan más carrilla porque... Pues es así, ¿no? Les dicen las edecanes nomás. Pásele para acá, pásele para allá. O sea, todos derivan porque ellos no pueden resolver nada. Sin embargo, hacen con muy poco, mucho. Y de ellos depende muchas veces si el paciente sobrevive o no. Entonces, o sea, es una gran responsabilidad y es una gran agilidad mental. Estar así que... Y ahí también dentro del gremio es mucha la carrilla que hay contra ellos, el mame. O sea, son los que más desprecian porque, pues sí, si te llega un paciente, sala de urgencias, que viene todo desbaratado y lo dejas ahí más o menos nomás para que sobreviva y lo arreglen, pues quien lo va a arreglar se enoja porque no lo arreglaste tú antes, ¿no? Y va a decir, ya en retrospectiva, como las cosas ya pasaron y tu paciente ya está tranquilo, está estable y todo, ya tienes información que recopiló tanto el médico de urgencias como ya vas a tener familiares, en el mejor de los casos, que te digan más o menos que... Un norte. Sí, entonces vas a decir, no, pues este es un pendejo, no sabe nada. Pues sí, pero no estás viendo a ti cómo te llegó ese paciente. Sí, ya te llegó estabilizado, ya te llegó con información de qué es lo que puede pasar. Ya tienes todo en charola de plata nomás para arreglarle
lo que a ti te toca como especialista. Si tiene una fractura, pues bueno, yo le voy a arreglar la fractura. Si se le perforó un pulmón, pues bueno, hay que arreglar el pulmón, ¿sí? O dejarlo que repose para que cicatrice solo. O si se golpeó el cerebro, pues bueno, hay que quitarle el hematoma o el coágulo que se le formó en el cerebro. Entonces ya, tranquilito llegas y, claro, con su complejidad todo, ¿verdad? Llegas y abres el cerebro y se lo quitas y bueno, ya nomás estás vigilando la evolución y todo. Pues sí, pero este cuate de urgencias le llegó al paciente sin hablar, sin sangre, sin signos vitales, pálido. Entonces tuvo que rearmar todo para que el paciente saliera adelante, identificar los problemas, saber lo que tiene y muchas de las veces saben cómo tratarlo, nada más que lo deriven. Porque pues tienen más pacientes en urgencias, o sea, si te clavas con uno, pues... Sí, pues es el filtro, o sea, debería haber muchos urgenciólogos o muchos médicos de urgencias para tratar máximo 2 pacientes graves, a veces nomás 1, porque sí te exige demasiado. Entonces, bueno, ese es el internado, rotas por todo eso. Tú eres el interno, eres pues la escoria, la basura, el que todo mundo... La gata de todos. El que todo mundo maltrata, el que hacen contigo lo que quieren, el que se encarga de la papelería, el que se encarga de llevar y traer, el que va por el café, el que va por la coca, el que le hace camillero, el que le hace enfermero muchas veces. Y luego las enfermeras son bien cabronas, ¿no? También, o sea, no tengo nada en contra de ellas, pero he escuchado que sí son bien cabronas, güey. Pues cuando eres interno, muchas veces los enfermeros son los que más aportan a tu aprendizaje. Pero sí, nunca falta que te peleas por la papelería, que se pierden medicamentos, que les faltan los medicamentos al paciente. O sea, sí tienes que también tener un control del inventario del medicamento. Que pides y que entra y sale y así. Sí, y ver que se lo hayan puesto, revisar los signos vitales y pues todo eso es compartido con enfermería. Y tú como interno pues eres de cierta manera el primer contacto dentro del hospital con el paciente, después del enfermero, porque el enfermero siempre está ahí. Sí, o sea, todo el tiempo pues es su chamba, ¿no? Estar ahí. Sí, y estar administrando medicamentos y todo, pero tú como interno debes de estar viendo que se cumpla, porque quien esté arriba de ti te va a cajotear. Sí, ya sea tu R1, R2, que son los residentes, los que están estudiando para la especialidad, o el médico de base, o quien esté, ¿no? Quien sea, te mandaste el camillero y te dice lo que hagas y lo que no, o sea, está gacho. Y luego, por ejemplo, ahí pues ya pasas por todas las especialidades y te gradúas o haces exámenes o algo así. Sí, dentro de cada rotación, ya depende del hospital en el que estés, te van haciendo un examen. Pues puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser nada más de la sola rotación de bloque, pero sí te van calificando. O sea, si sales con una calificación en el... Sí, forzosamente del internado sales con una calificación, te van calificando habilidades, si eres bueno, si no, o sea, si eres amable con los pacientes, si tienes quejas, te hacen examen de conocimiento. Pero pues también dentro de las habilidades no nomás es hacer, también hay que saber por qué, cómo, dónde, cuándo. Todo, o sea, también dentro de lo... ¿Por qué recetaste esto en esta hora? Y así, sí, todo ese tipo de aspectos. Es el famoso pase de visita, ¿no? Que llegas y a ver, ¿por qué le pusiste? No, que fulanito tal, este es el paciente tal y tal y tal. Y a ver, sus laboratorios, ¿qué tuvo en este estudio? No, pues no sé. No, malo. Y ya. Y de ahí se agarran. ¿Y por qué no sabes si es tu paciente? No, pues es que los estudios y que ya una bola de excusas, ¿no? No, a ver, entonces de esto ¿y por qué le pediste esto? No, pues porque esto y esto. Ah, sí. ¿Y por qué esto y esto? No, pues esto y esto. Ah, sí. ¿Y por qué esto y esto y esto y esto? No, pues no sé. Ah, ¿y entonces por qué le pediste esto y esto y esto y esto? No, pues no sé. No, pues ponte a estudiar y te vas a quedar aquí guardado, castigado para que se te quite, para que estudies. O porque este medicamento y no este. No, pues porque funciona de esta tal manera. Sí, pero tu paciente tiene esta enfermedad, entonces como el medicamento utiliza ese órgano, ya lo dañaste. No mames, y así te empiezan a meter. Sí, te pregunta cosas hasta que truenes. Es bien fácil porque como es tan amplio la probabilidad de cagarla, pues. Lo que puedes saber.
y casi siempre es alguien que sabe más que tú quien te está preguntando, pues finalmente en algún momento va a llegar. Te va a poner en jaque en algún momento. Y truenas. Entonces, pero es parte de estarte enriqueciendo, ¿no? Pero... Sí, pero eso es la manera medio... culera de hacer las cosas, sí, realmente. Bueno, mientras te estén preguntando de buena forma y con ganas de hacerte entrar en razón, pues yo lo veo bien. No hay problema. Es una buena forma de aprender. Y no se te olvida, créeme que no se te olvida. Pero ya cuando te humillan y te rompen cosas en la cara, incluso te golpean o así, pues bueno, ya eso yo creo que ya no se vale. Entonces, bueno, ese es un día normal en el hospital. Como residente. Como interno o como residente. Es el pase de visita. Luego del pase de visita, pues hay que hacer tu listado. Si tienes buena memoria, pues te lo grabas. Hay que pedir o hacer pedir todos los estudios que tengas que hacer. Tomar todas las muestras de sangre que tengas que tomar, si es que hay algunas. O hacer los procedimientos que tengas que hacer, si es que hay procedimientos. De todos los pacientes que te haya tocado pasar visita o que estén a tu cargo. ¿Y eso es tardado? Por ejemplo, digamos, sacas sangre y luego todos los estudios que tengas que hacer, ¿tardan horas en entregártelas? Supongamos, sí. Bueno, depende de qué tan urgente sea o dónde estés. Si es el piso de medicina interna, pues a lo mejor para el día siguiente te los dan, o dentro de 12 horas. O si es urgencias, pues a veces es inmediato. A veces es en 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. El siguiente día, depende del paciente. Los procedimientos casi siempre pues son en el momento en el que te lo piden. ¿Qué pasó? Ya nos quedamos sin... No. Casi siempre son en el momento en el que te piden el procedimiento, ¿no? De que si tienes 15 pacientes, no sé, 3 o 4, a uno le tienes que poner una sonda por el pilín para que pueda orinar. A otro le tienes que poner, hacer un electro. A otros 2 tomarles muestras de sangre para llevarlos al laboratorio. Así. Entonces, eso es gran parte de la mañana. Supongamos de 7 a 8 y media hacer pase visita, de 7 a 8, no sé. Ya te ponen tu cagoteada y todo. A veces te dejan ir a desayunar, a veces no. O si estuviste de guardia, pues te dejan irte a bañar. Si no, a veces no sé, depende de qué tan ocupado andes. Y de 9 a 11 o 12 haces tus procedimientos, entre más rápido mejor, porque tienes que ir a hacer notas de evolución, hacer la secretaria. Machín, o sea, llenar de que este paciente tuvo esta evolución o esta mejoría o esta empeoró en este sentido. Sí, amaneció así, y tiene esto y estos fueron sus laboratorios del día de hoy, pero que para quien venga en el siguiente turno tenga toda la información de cómo fue el paciente, porque pues nunca es un solo médico. Y por ejemplo, no te toca, o sea, haces todo ese procedimiento y luego todo tienes que lidiar con los familiares de los pacientes. Claro, sí, de ahí mientras haces eso está el paciente de doña Plácida preguntándote que si ya lo vas a dar de alta, y luego doña Dominga te está preguntando por don José, que cómo amaneció hoy, y o sea, sí, todo eso, todo ese drama se vive. Tienes a los familiares encima, tienes a tu superior encima también pidiéndote que hagas esto y esto, o se complicó un paciente que estaba bien y tienes que dejar lo que está haciendo, ir, resolver, volver, terminar lo que estás haciendo. Y luego además de eso vienen pacientes que están entrando y tienes que hacerles el ingreso. O sea, es un chingo de actividades así. Está bien suave. Ahí hace uno de todo, secretaria, de camillero. Tienes que llevar al paciente a veces aquí al ultrasonido, regresarlo a las rayos X y así. Claro, te estoy hablando de la medicina pública, del IMSS, del ISSSTE. De secretaría en los privados es diferente, pero más o menos es similar. El privado es más relax, más tranquilito, sí. Porque ahí sí cada quien hace lo que le toque. Sí, pues, y un doctor que está cobrando por tratar a un paciente, pues no te va a dejar a ti hacer. Y acá tampoco te dan rienda suelta, pero sí tienes más margen de... Más libertad. Sí, de y aprendes más, ¿no? Yo creo que aprendes más en un... No necesariamente, depende del perfil de cada quien. Hay quien prefiere él mandar y él tener que estudiar y que le pongan sus friegas para poder aprender. Y hay a quien le gusta, como fue mi caso, estar tranquilito y que te vayan guiando y diciendo por qué sí, por qué no. A veces un que otro regaño, una amonestación por ahí, pero pues nada fuera de orden. Y estar aprendiendo, más que nada yo lo veo como
la medicina como debe ser, no con lo que hay. Eso. Y luego ya terminas el internado y ya te toca el servicio social. ¿Ahí es más relax o es igual? Sí, ya en el servicio social ya subiste un rango. Ya al interno ya eres médico general, ¿no? Ya. Pues no eres todavía como tal, pero básicamente ya casi estás a un paso de serlo. Porque pues todavía no tienes ni cédula, ni título, ni te has graduado. Tal cual, no has terminado porque te falta tu servicio. Entonces ya terminando tu servicio social, empezando el servicio social, como te digo, ya tienes un grado, hay varias maneras de hacerlo. Hay servicio social universitario, que eres como una especie de becario, puedes dar clases, apoyar a ciertos profesores con sus trabajos, no sé, cosas de escuela. Sí, hay otro servicio haciendo estudios de investigación. Como tipo maestría, ¿no? Ajá, ya sea en campo, o con pacientes, o de manera, pues acá ordenando estadísticas o cosas. O las dos. Esa es otra modalidad. Y está la modalidad del servicio rural, que se ha hecho muy polémico últimamente, donde se desaparecen los doctores y secuestran doctores, matan, violan, todo eso, pues que es muy triste. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué los mandan más a servicios? ¿Hay más plazas de servicio social rural que de servicio normal, como el que mencionabas antes, de estar en la escuela o de estar en centros de investigación? Depende mucho de la universidad y depende mucho del ¿cómo decirlo? Pues sí, de la universidad en la que estés. Por ejemplo, el caso de mi universidad, se dejó de hacer mucho el servicio médico rural justo porque estaba habiendo problemas. Pero ellos tenían la manera de tener doctores dentro de la escuela a manera de pasantes se les llama, pero a manera de becarios. Las escuelas públicas, pues la mayoría no son autónomas, pero dependen de cierta manera del Estado y tienen que suplir las necesidades del Estado. Entonces tal vez eso tenga que ver en que se manden muchos médicos al servicio rural, que últimamente sigue habiendo, pero ya es menos. Sí, ya son menos problemas. Sí, pues es que en donde sea ha habido problemas de inseguridad, pues está grave. Y por ejemplo, ¿no te tocó casos así, compañeros de tu universidad que tuvieran problemas en el servicio rural? De mis compañeros de escuela no recuerdo yo, pero sí había siempre el rumor. La leyenda urbana de de que una generación adelante a fulanita de tal se la llevaron, la secuestraron o la violaron o se suicidó. Casi siempre son mujeres, casi siempre. Las que están más vulnerables. Y luego solas allá en la sierra de Guerrero de Michoacán, pues de quién. Sí, güey, pinches pueblos sin ley, güey, acá, o sea, está cabrón ese pedo, güey. El caso aquí de Batopilas, San Juanito, Krill incluso. La Junta, Krill, sí, cosas. Pues no te vayas tan lejos, también aquí, pues en Jiménez, lo que es Villa Coronado, Villa López. Bueno, pero ahí tiene la ventaja de que hay un IMSS Bienestar. Ya es un hospitalito como quiera más establecido, ya no es clínica 100% rural. Y hay doctores, o sea, no estás solo, pues. Sí, ya no es como que... Ahí hay médicos generales, hay especialistas, hay... hablando de Valle de Allende, ¿verdad? Villa López y Villa Coronado, no sé, no conozco. Sí, no, güey. Y esa es la otra modalidad. El servicio social en una clínica de medicina familiar casi siempre son del IMSS, del ISSSTE. ¿Y a ti dónde te tocó hacerla? Yo lo hice aquí en el DIF, en el DIF municipal, pero entré como plaza universitaria, o sea, como si mi universidad me hubiera mandado al DIF, o como si yo hubiera hecho mi servicio social dentro de la universidad. Ok, como un becario. Sí, básicamente, nada más que como yo quería estar en mi casa, pues yo pedí al DIF que si me podían recibir, entonces hablé con no que hablara personalmente, sino que hay la manera de hacerle, de pedir un convenio, a la universidad que te permita venir al DIF y que el DIF está de acuerdo.
Y así fue como se hizo. Como plaza universitaria de no vinculación se llama. Okay. Y hay vinculatoria que es ahí en la universidad. Y por ejemplo, ¿qué te tocó? A lo mejor no fue un servicio social así tan extremo acá de... No, haz de cuenta que era de funcionario público mi servicio social, básicamente. O sea, estar ahí... Yo era alguien más del DIF. Sí daba mi consultilla ahí de repente cuando se ofrecía pero no, más bien era ayudar a la trabajadora social en las tareas que desarrollaba. O sea, eres más como un administrativo, no tanto como un médico. Sí. Y sí te tocó ver cosas así graves o sí, cosas... Por ejemplo, te tocaba analizar problemas de violencia familiar y cosas así. Durante el servicio. Ajá. De que, a ver, checa a esta señora, a ver qué tiene, qué le pasó. No, porque eso lo hace... ¿Un perito o algo así? Sí, más bien, pues, no sé exactamente quién sea. Yo creo que es el Ministerio Público. Y ellos tienen sus médicos. No sé si sea el médico del municipio quien haga ese tipo de revisiones. No, a mí no. Fue muy tranquilo. Fue generar censos de personas vulnerables, repartir despensas, cosas del gobierno. Ah, okay. O sea, un funcionario público más. Sí, pero sí. Haciendo cosas de bienestar social, por así decirlo. Sí. Andar así en... Sin ser del gobierno, ¿verdad? Pues era un pasante de servicio social de medicina, pero pues me tomaban así como si fuera uno más de... El doctor. Sí, el doctor Arrieta. Oye, y luego ya de ahí terminas. De ahí terminas. Pues ya se terminó. Felicidades, médico general, bravo. Oh, bienvenido al CIMI. No sé, sí, bienvenido al CIMI, bienvenido a las minas, bienvenido ¿A las maquilas? A las maquilas. Pues básicamente. O sea... Y eso las maquilas, a veces. Sí, a veces porque están muy peleados los plazos también. Hay que tener maestría en medicina del trabajo porque muchas veces no te dan chance de entrar si no tienes maestría. Las minas igual, unas sí, otras no. Pues las farmacias sí, ahí sí, déjate caer. ¿Y qué opinas tú Recuerdo mucho una maestra, una doctora en la prepa que decía que las CIMIs era la nueva prostitución de la medicina. ¿Qué opinas tú al respecto? Híjole, pues es controversial. Sí tiene algo de cierto, creo yo. Porque... No lo sé, Rick. O sea, sí, el hecho de hacer medicina barata o de... ¿Cómo decirlo? Estás cubriendo una parte que el Estado o el gobierno tiene que hacer. Pues sí, básicamente. Tal vez esos consultorios debieran ser públicos. Uh-huh. Y el gobierno... pagar al médico. Pagarte un poquito más, ¿verdad? Y darte, por ejemplo, tú como trabajador o médico, tener una seguridad social que no tiene, ¿no? O sea, tengo entendido que... Sí, la mayoría de los pacientes que acuden ahí no tienen seguridad social y son pacientes de una vez. Ya lo decíamos en el anterior, es gente que va y que quiere que le resuelvas todo por 50 pesos y sin estudios y sin nada. O sea, a veces requieres de estudios de laboratorio y de cosas. Depende del aspecto en el que lo veas. Porque, pues sí, como dices, son vacíos que el Estado deja que se deben de cubrir. Entonces, por el lado de la gente, pues está bien que sea accesible la salud, que es una salud no muy buena. O sea, no tiene la calidad. El servicio de salud, sí, no es de calidad. Por mejor médico que seas, por más bueno, por más estudiado, por más dieces que hayas tenido, por más humano que seas, puedes tener así todo palomeado de lo que debe ser un médico, no te da. No, porque no tienes acceso a muchas herramientas, ¿no? No te puedes desarrollar como deberías. Entonces sí, es un servicio de mala calidad, accesible, que por ese lado es bueno. Y como profesionista de la salud, pues estás dando tu trabajo y tu conocimiento muy barato. Entonces sí te desdignifica un poquito. Hay quien dice que mejor lo hace gratis, por ejemplo, que cobrar 30, 50 o 100 pesos. Sí, realmente, pues sí lo haces mejor de manera más social, ¿no? O sea, como un servicio social
y ya te esperas a entrar a la especialidad o encontrar un trabajo Pues, que valga un poquito más la pena, ¿no? sí, ya en gusto se rompen géneros, ahí cada quien podrá tener su opinión y siempre van a ser opiniones divididas y la verdad es que todos tenemos que pasar por ahí, o la mayoría de nosotros. Han pasado por ahí, ¿no? La mayoría Sí, de los doctores han trabajado en sí. entonces hasta para eso, digo, es muy triste decirlo así, porque pues eres un médico y no debiera ser, pero te sirve como un escaloncito y ahí te mantienes. Incluso hay gente que hasta se queda ahí ejerciendo y pues cada quien, ¿no? O sea, si... Yo he visto doctores jubilados que se jubilaron del IMSS y así, ya, para no estar en su casa, se van al CIMI. Sí, y viven bien y viven a gusto de eso y son felices, o sea, pues cada quien. O sea, pero a lo que iba es... Pues sí era una opinión muy dividida de la maestra, de decir, que es la nueva prostitución de la medicina, porque a lo mejor, pues ella ya era una persona, no grande, pero pues ya tenía su tiempo como médico. Y sí, como que fue un cambio muy radical porque eso tiene como unos 10 años, ¿no? Lo de las simis sí, mucho unos 15 años que empezaron. Sí, no tienen mucho, no, pero no sé cuánto. Sí, o sea, realmente no tiene mucho y pues sí, como dices tú, pues es un vacío que cubren las similares para que dejó el Estado como... Incluso los medicamentos tampoco son de la calidad que debieran ser. Y sí son muy accesibles y muy baratos y todo, pero hay unos que... Por ejemplo, sí es peligroso consumir algunos medicamentos similares. Que tú no... Es que varían, depende. Por ejemplo, a los antibióticos. Hay unos que son equivalentes a lo que sería cualquier otro y hay otros que no. O sea, lo que hacen es cambiarle, no sé, si llevaba un ejemplo que ni siquiera es real, no sé, sal de potasio lo hacen con sal de sodio que sale 25 pesos menos. Pero eso le quita... Efectividad. Sí, cosas así. Ok. Y bueno, eso es ya médico general. Felicidades, ya saliste. Te gradúas, tu fiesta, te dan tu cédula. Oye, hablando de eso, hay muchas adicciones dentro del ramo de la salud, o sea, alcoholismo, adicción a ciertas sustancias. Sí, hay perdición, hay perdición. Pues hay de todo. Igual que en todos lados, yo creo. Sí, pero se ve más, siento yo. Sí, es que somos más extremos. O sea, como que sí, se sienten un poquito libres o con un poquito más de tiempo de lo normal que siempre tienen y cámara, güey, o sea, sí, drogas, machín o lo se aprovecha como se debe. Sí, o sea, ¿crees que se deba mucho a la presión a la que siempre están sometidos? Sí, y a la falta de... Si tú te fijas, como que no hay un desarrollo normal o común junto a los otros profesionistas. Casi... O sea, que no es, que el desarrollo no es gradual, dices tú, o... Hay como un brinco en el escalón, o sea, en el médico es como se adelanta, madura y luego sufre una regresión hacia su tiempo universitario que no vivió y después lo quiere vivir. Ya cuando tus compas se están casando y así. Sí, algo así sucede. O sea, y como, no sé, ingenieros, odontólogos, todo el mundo sale y empieza a ganar y empiezan a casarse y tienen familia y con su casa y en su tiempo universitario tenían tiempo de ocio, pues. Sí, de fiesta y de gimnasio y de todo. Entonces el médico cuando, bueno, depende, si sales y ya no estudias más, hay una regresión, entonces... O puede ser después, durante tu estudio de especialidad o saliendo incluso especialista, teniendo 35, 40 años, haces tu regresión al tiempo universitario y quieres vivir lo que no viviste y eso es... Está cabrón, sí, güey. Porque analizando a mi círculo cercano de médicos que están así como en mi edad, de que, güey, pues si ya eres médico general, ¿qué andas haciendo acá poniéndote unas megapedas? Haciendo lo que yo hice cuando era universitario. Ahora, güey, y ya pues me entra más en razón lo que... Sí, pues es porque ya, ¿cómo decirlo?
empezó a ser dueño de sí mismo otra vez. Ajá. Ya puede depender él de su tiempo, ya gana dinero y todo ese tiempo pues anteriormente estuvo en el hospital, estuvo estudiando, estuvo dependiendo de otros, castigado, guardado en el hospital. eh, es- entonces, Y luego, ¿sabes qué pasa? A lo mejor se van a cagar de la risa porque pues uno lo ve desde afuera y a veces cuando estás adentro no te das cuenta. Y a lo mejor a ti, tú vas a tener un chorro de ejemplos de esto. Siempre va a pasar que ahí está la parejita de novios, ¿no? De la universidad y, no, sí, van juntos, nos vamos a casar saliendo de este pedo, güey. Termina el servicio social y ahí estamos a la chingada, güey, se dejan. Sí es bien común ese pedo, ¿no? sí, pues cada quien agarra su rumbo diferente y como no decides del todo en ti, o sea, qué va a pasar contigo no es completamente tu decisión, dependes de muchos otros factores en el que si te pueden mandar, si vas a seguir estudiando o no, incluso si vas a pedir trabajo, puede ser de Camargo, pero vas a acabar en Sonora o en México. O en Tuxtla Gutiérrez o en Tabasco, ya sea ejerciendo o siguiendo estudiando. Sí me da risa ese. Bueno, Entonces no cualquier persona que no sea parte de las ciencias de la salud aguanta y tolera ese ritmo. sí, no. Pero por ejemplo, sí es bien común de que, ya llevas 6 años con esa pareja y luego ya terminó la carrera y ahí estamos, güey. O estuvieron toda la escuela estudiando juntos. No sé si te refieres a de la misma carrera, pues. Sí, de la misma carrera o que tienen la misma pareja durante toda la carrera. Porque a lo mejor la pareja, pues, lo apoya, le da soporte. Y luego ya este vato como que dice, no, ya estuvo, güey. Sí, o muchas veces ni siquiera, o sea, no sé, estás estudiando en Guadalajara, toda tu escuela y tienes la misma pareja, como dices, y después te mandan al internado a Villahermosa, Tabasco, o a Córdoba, Veracruz, o algo así. Más lejos, sí. Pues ya. O sea, no cualquiera aguanta así. Sí, pues. no, es complicado. Sí, las relaciones interpersonales, si tienes algún familiar, un amigo, primo, novio, novia, si está medio cabrón, o sea, si estás fuera de ese círculo, tolerar el estar y no estar del médico, güey, o sea, sí, mis respetos para ese tipo de personas, güey. Y así es toda la vida, ¿eh? Sí, o sea. No es nomás durante estudios o no, o sea, después seas o no seas especialista o seas X, siendo ya médico, podrás estar en una fiesta y se va a ofrecer que te hablen ahí estamos, y hay que ir, sí. Sí, güey, mames. O vas a trabajar días festivos, o vas a estar ausente en Navidad y Año Nuevo, o sea, ese tipo de detalles que no... Que la gente normal tiene. La gente en general no está acostumbrada a eso. Y más aquí, por ejemplo, en Camargo, que depende tanto de la agricultura y cada quien se mueve a su ritmo y como quiere. Y su ritmo de vida más tranquilo. Y ser un doctor en Camargo o con un grupo de ese tipo de personas en el que no dispones completamente tú de tu tiempo, es duro. Sí, es duro. Y luego, ya volviendo a la cronología de ser un médico, te vas a la especialidad. Bueno, no es nomás como que voy a la especialidad y vengo, regreso en 3, 4 años, o voy a hacer mi maestría. Bueno, es diferente la maestría a la especialidad. La maestría es como volver a la escuela, ¿no? Como médico puedes hacer maestría y es una maestría como cualquier otra, como quien sea. Sí, la especialidad no, la especialidad hay que pasar el famosísimo ENARM. Eso es Examen Nacional de Residencias Médicas. Por ejemplo, el ENARM sí ha subido mucho de nivel, o sea, cada vez dicen que es más complicado y más difícil. Pues yo lo hice 3 veces. No mames. Hablo de mi experiencia, que es lo menos válido de todo, ¿no? Ajá. Pues desde porque es nomás yo y mi óptica y pues bueno, no, pues es la muestra que hay, no es tan buena. Yo creo que sí ha ido aumentando en dificultad, pero también es más fácil quedar, porque el número de plazas ha ido aumentando y los puntuajes para poder quedar a la especialidad que quieres han bajado. Sin embargo, el examen a su vez es más complicado. Mi percepción, ¿verdad? Porque a lo mejor hay más demanda tanto de pacientes y del servicio, pero a la vez también hay más egresados como médicos generales, ¿no?
No, de hecho México tiene un déficit de médicos, tanto O sea, generales como ha especialistas. ido bajando. Por eso los cubanos, ¿no? Que traen. Y también es polémico eso, ¿eh? Ha sido, Porque no hay plazas o... ha sido polémico porque no están bien pagadas y son en lugares en los que no queremos ir. Entonces hay que traer médicos cubanos. Y muchas de las veces no es que no haya médicos. Que Si no es que no quieren ir para que allá. desde mi óptica otra vez, mi opinión, que es la menos válida, sí faltan médicos. Sí faltan médicos y falta un servicio de salud que pueda cubrir todo lo que se necesite. Pues somos 120 millones de mexicanos y es un porcentaje muy bajo. Sí, pues para eso el éxito de la medicina privada, o sea, de que... Y de las farmacias de las que hablábamos ahorita, también por eso el éxito. Y por eso el vacío, ahí el vacío, hay falta de médicos. Sí, y realmente también, por ejemplo, pues se va centralizando mucho el sistema de salud. O sea, por ejemplo, no sé, si necesitas un estudio muy especializado, ejemplo aquí de Camargo, Chihuahua, tienes que ir a Torreón a 3 horas de aquí o a Chihuahua. No, de aquí a Delicias y de Delicias a Chihuahua. No. Y si en Chihuahua, o si en Delicias o en Chihuahua no lo hubo, entonces a Torreón. A Torreón. Y si ahí no lo hay, creo que es a Monterrey. O a Ciudad de México, ¿no? Ajá. Pero pues tienes que pasar por toda esa travesía. Por eso es que tardan 6 meses, 1 año o cosas así. Y en ese tiempo, pues, te mueres o no sé, puede pasar cualquier cosa. Depende. Si es muy urgente. Sí, hay esa velocidad. Sí, hay criterio. Sí, O sea, porque hay muchos mitos sobre, no, de que, güey, no te atiendas en el IMSS porque te vas a morir, güey, te van a... Es que a veces tienen, pues son verdades a medias. Tiene un poco de cierto y un poco no. Porque muchas de las veces son cosas que, pues no urgen. Sin embargo, el paciente las siente como urgentes. Ujú. Y a veces que esas cosas que el paciente siente que urge o deja pasar, sí se vuelven urgencias reales que hay que tratar luego. Y a veces no se puede porque hay otras urgencias adelante. No que haya llegado una antes que otra, sino que ya está ocupado o que es más urgente una urgencia que otra urgencia. No sé si me explico. Sí, o sea, dentro de la... Como prioridad, pues. Se llama triage, es prioridad. ¿Cómo funciona el triage? Porque como paciente o beneficiario del Seguro Social no tengo ni puta idea de qué significa. Nada, el triage se divide por colores. No me acuerdo bien, creo que es... El verde es así de que puede esperar más de 4 horas. O sea, una gripita, güey, una Sí, diarrea, deshidratación. Cosas leve. que no comprometen, sí, al paciente. Luego viene el amarillo, que es cosas así como de que... Una fractura. De que puede ser que sea, pero no, a lo mejor no. ¿Sí me explico? Una fractura, por ejemplo, que es de gran... ¿Cómo decirlo? No lo tengo así los datos, las descripciones. Sí, por ejemplo, una el fractura a lo concepto. mejor que no se expuesta, que no está Sí, que no- comprometiendo una arteria o algo. Exacto. Que le das calmantes y ya lo sedas un poco y ya te esperas a como... Ajá, lo puedes tratar después, dentro de, no sé, un lapso de 3 horas. Que el paciente pues sí sufre, pues, pero No se va a morir. no está en riesgo su vida, exacto. Y luego hay el naranja, que ya son pacientes que sí, en menos de 30 minutos, porque esos pacientes son altamente Por ejemplo, un apendicitis. riesgosos. Por ejemplo. Sí, pues es que la apendicitis ya es como tal un diagnóstico. Esos son pacientes que cumplen criterios nada más para poder categorizarlos en la sala de urgencias para dar prioridades. Por ejemplo, tocando el tema de los apendicitis, que es algo bien común aquí en México, que se le inflamó el apéndice. ¿Tú crees que es mucha negligencia también del paciente? Porque pues el dolor... Las apendicitis son difíciles de diagnosticar. Sí, o sea, porque el dolor no es constante y no... Es un dolor abdominal intenso, punto. O sea, puede ser cualquier otra cosa. Sí, entonces una apendicitis pudiera ser amarillo, dependiendo de cómo... O sea, siempre se revisa al paciente, siempre se debe revisar, tomarle signos vitales, ver la apariencia que trae, si está sudando, si no, de la coloración de la piel. Todo eso entra dentro del triage. Los signos vitales, si tiene su frecuencia cardíaca alta o si la tiene baja, cómo trae su azúcar, su glucosa en la sangre. Todo eso se revisa. Entonces casi siempre son enfermeros o enfermeras. Checan eso y categorizan al paciente. No, pues este es verde, este es amarillo, este es naranja, o este es negro. Negro si ya viene muerto. O es rojo.
Nos quedamos en la naranja, que son cosas 30 minutos. O menos, no recuerdo bien los tiempos. O sea, es altamente probable que se haga un paciente grave o que está en riesgo su vida. Y el rojo es riesgo inminente. Sí, es un paciente que viene en paro cardiorrespiratorio y en caliente, hay que atenderlo. Y el negro es, pues ya, falleció. Ya, RIP. Ya no existe. No mames. Entonces así funciona el triage. Entre nosotros es Interconsulta San Pedro. Ahí me lo saludas, pa. Ya. Hora de Se muerte. Sí, pues sí. Pues es triste, pero bueno, es... Cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del... Con la pandemia del COVID. Uno vive para morir. ¿Cómo marcabas los pacientes de COVID como urgentes? Había un cuestionario. O sea, oximetría, todo. Sí. Pulso cardíaco. Sí, un cuestionario específico donde tomabas todo eso y lo ibas rellenando y según los puntos que juntara era qué tan probable es que fuera. Entonces, o qué tan probable que fuera una urgencia de que ya este güey necesitamos meterlo. Ajá, sí. Oxígeno. Es un triage respiratorio. O sea, sí. lo mismo que platicamos ahorita, pero nada más de enfocado COVID. A COVID. Sí, eso no. Y como es pandemia, pues... Todo es COVID. No necesariamente, pero o sea, si todo lo que oliera a COVID, aparte y su triage respiratorio. Y sus estudios y todo. Ya no sé... Ahorita. Hospitalariamente cómo funcionó, porque yo no estuve ahí, pero es algo así. Es algo similar. Y luego, por ejemplo, ya pasas el ENAR. El ENAR hay que estudiar mucho, siempre. De preferencia tomar cursos. Hay quien es bien lumbre y no toma cursos y nomás estudia y les fue muy bien la carrera, y que no es garantía de quedar. De pasar, no, para nada. O sea, te conviene hacer un curso para... más o menos ir viendo cómo va a estar el pedo, ¿no? O sea, es un curso... Es como un entrenamiento. Que te prepara para el examen. Tanto con conocimiento como con habilidades para contestar el examen, como para saber cómo va a venir el examen. Y luego te someten como al mismo estrés, ¿no? Constante de estar así como que cansado, güey. Todas horas sentado. Y te pregunta cosas que muchas veces vienen en el examen. O sea, hay ahí también cierto componente como de mafia, como de... De que, ya tenemos el examen del año pasado y vamos a hacer un curso. Sí, o de que nosotros somos parte de los que hacemos el examen, pero te ofrecemos un curso para que puedas entrar. Okay, sí. Como cuando entras a una universidad. Sí, que hay un curso de la a privadito acá de la universidad porque sabe que van a preguntar y... Ajá. ¿Y qué? Mira, pues aquí... Ahora, ojalá fuera así. No todo el que hace curso la va bien. Pero bueno... Entonces hay que estudiar mucho, de preferencia un año completo. Muchas veces se toma el año de servicio social y aprovechas para estudiar lo más que puedes para el examen nacional. Presentas el examen nacional, supongamos que te va bien. Antes de presentar el examen nacional es todo un trámite que hay que hacer con días de anticipación, pagos, meterte a los portales de gobierno que nunca funcionan y que siempre están congestionados y los servidores saturados y se caen las páginas. ¿Y cuánto te cuesta hacer el ENAR? O sea, en general, viendo, o sea, digamos, quita el curso. O sea, vuelos, hospedaje y el ENAR. Y comida, a lo mejor. No, sí es caro. Sí es caro, o sea... Sí, porque casi siempre es lejos. Ciudad de México, Guadalajara... Como este año fue en Hermosillo, en León. Y pues se saturan esas sedes, ¿no? O sea, León, los peajes caros y todo. En León, Puebla, son lugares que es bien difícil llegar para empezar. Que lo hacen adrede, o sea, de que pues no sé si sea adrede o qué. Los primeros 2 años que yo lo hice, que fue el año de la pandemia y el año pasado, las sedes eran normalitas. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Sí, México, Guadalajara, Monterrey y Villahermosa, creo. A lo mejor me falta una por ahí. Y este año fue... Cancún. No me acuerdo. No, Cancún no, pero a lo mejor me faltó. Este año fue Hermosillo, León, Puebla y se me hace que Tuxtla Gutiérrez, que es la más fácil de llegar, porque esa... Pues hay vuelos... sí, pues suponiendo que vas de aquí a Chihuahua, pues vuelos a México y de México a Tuxtla. Todos los demás no. O sea, te bajas en un camión y... Te bajas del avión y luego tomas un camión o Ajá, o manejando, o no sé. Ese es tu problema. Tú tienes que llegar a tu examen.
Y luego en el caso de Hermosillo, había 2 horas de diferencia al centro de México, todavía no había el cambio de horario. Y el examen empezaba, creo que en la mañana, se divide en 2 turnos. En la mañana creo que empezaba a las 4 de la mañana el examen. O sea, tienen que empezar todos el examen al mismo tiempo. Sí. No mames. Sí, o sea, si empieza a las 6 de la mañana en México, tienes que empezar, por ejemplo, a las 4. Hermosillo era... A las 4, o sea, tenías que llegar, no sé, 3:15, 3:30 a hacer fila para que te fueran acomodando en el examen. A oscuras, güey, así. Pues de madrugada, o sea, que no mames, güey. Ni la gente, ni los del campo que trabajan en las pizcas decir... No, hombre. Pero bueno, así tocó. A mí me tocó en la tarde, afortunadamente. Pero por ejemplo, ¿cuánto te gastas más promedio? Tú que lo has hecho 3 veces, unos 10,000 pesos. Sí. Contando vuelos, peaje y comidas. A lo mejor más. Ya depende también. Ajá, depende de dónde quieras quedar y cuándo. Sí. Tan como quieras hacer el viaje y todo. Y depende del costo del vuelo y si quieres irte a vacaciones después y así. Pero nomás del examen, pues sí, yo creo que... ¿Cuánto cuesta el examen? Como o sea, 10. hacerlo... No me acuerdo bien, creo que como 3,000 pesos, 3,500. Pues sí agarran bastante feria, ¿no? Pues sí. con razón no aceptan a todo el mundo para que lo haga, güey. No, hombre, pues y no todos quedan, ¿eh? Este año creo que fueron... ¿El 99% es rechazado? No, no tanto. ¿El 90% es rechazado? Pues este año fueron, creo que 80,000 aspirantes, 70 y qué hule, y quedaron 12 o 15. Sí, como el 80% rechazado. Se ha hecho más grande el porcentaje de aceptados, porque hay más plazas. Pero antes era bien difícil, era complicado. Como un 12% nada más. Que en Chihuahua quedó el primer lugar de la RAM este año. De la UASH. De la UASH, felicidades. Un guachito. Felicidades. Se rifó el vato, no cualquiera. No cualquiera, sí. Uno en 1,000,000 de... Pues sí, un chorro, en 80,000. Sí. Y eso que Chihuahua es un estado con poca gente. Y uno de los exámenes más difíciles que vas a tener en toda tu vida. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo duras en el ENARM así normalmente? Antiguamente, arcaicamente eran 2 días de examen. No mames. Sí. O sea, ¿pero descansabas o no? Creo que 12... No, sí, claro, no te aceleres. Creo que eran 12 horas y luego 12 horas. De descanso. Ajá, dividido en 4 bloques. Anteriormente. Te hablo de, no sé... 1990, 2000. De nuestros papás, por decir. Okay. Y luego después, todavía me tocó a mí, era un día, pues 12 horas más o menos, dividido en 2 bloques. Y ahora son nada más 4 horas. Por eso hay 2 turnos. ¿2 horas y 2 horas? ¿O? Sí, no, 4. 4 horas y 4 horas. Sí, o sea, en 2 turnos diferentes, dos, ¿cómo llamarlo? Ok, ya te entendí, o sea, tú entras en un bloque de 4 horas, Ajá. digamos a las 4 de la mañana y sales a las 8. Ajá. Y luego unos entran a las 10 y salen a las 2 de la tarde. Ajá, algo así. Ok. O de 4 o de 6, no me acuerdo, son como 4. Pero lo haces una vez, o sea, no es como que lo vuelves a retomar después. No, hasta el otro año, carnal. Sí. El descanso es de 1 año, güey. Sí, si no la armaste, pues sorry. See you next year. Y si hay raza, por ejemplo, tú te 3 veces, güey, 3 años, güey. La tercera fue la buena. No mames. Sí. Y hay raza que se avienta más tiempo, ¿no? Sí, 5, 6 años, 7. Intentándolo, güey. Hay raza que lo hace hasta infinidad y nunca queda y hasta que... Ya dicen, ya estuvo, ya. O le hace una vez más y queda y así, o sea, y ya... Y eso no te define como médico, no quiere decir que seas bueno o malo, o sea, nomás es el examen y ya. Y muchas de las veces es saber contestar el examen. Ni siquiera ni siquiera es que no sepas. O sea, o a veces son cosas bien que ni al caso. Es que tengo entendido, bueno, lo que he escuchado de otra gente es que la redacción es muy tramposa, ¿no? Sí es tramposa. Y luego, muchas de las veces, bueno, al menos a mí me pasó, no sabía lo que me preguntaban. Sí, por la redacción, ¿no? Y veía las respuestas y pues ni idea de qué es esto. Todas las anteriores. Sí. No mames, güey. Ni sé qué es esto. Una vez preguntaron algo así como de que a qué temperatura se debía estar
el agua de las lavadoras para limpiar las sábanas del hospital, algo así. No mames. Sí. O sea, algo que y de, ni de pedo, güey. Pues sí, pero son cosas que sí viene, todo viene. Hay Ajá. guías de práctica clínica y ahí viene. Y de hecho, ¿Y a qué temperatura tienen que estar? No me acuerdo, no sé. Pero, ¿es agua fría o caliente? No, es calientita. Ah, ok. Y luego, Y un chingo de cloro, ¿no? pues, sabrá Dios. Pero sí, así cosas. O de que cuál es el porcentaje. No lo preguntaban así, pero para coloquialmente. Comenten cuál es la pregunta más random que han visto en el ENAM, Sí. raza. No, hay muchas. Sí, la raza sabe. ¿Cuál es el porcentaje de... No lo preguntaban así, pero digo... El porcentaje de asertividad de un padre de familia para saber si su hijo tiene temperatura o no tocándole la frente. No mames. Acá, y que decías tú, no manches. Pero por ejemplo, este pedo sí es funcional, sí es... Sí. Sí, o sea, este güey se va a morir. Creo que 75 a 80% de sensibilidad tiene. O sea, sí es más o menos fiable. O sea, de que este güey sí trae un chingo de temperatura Sí. o se aguanta. Sí, ajá, de que... ¿Qué tan probable es que la mamá sí sepa o que sí atine? No decía así. Con tocarle nomás la frente si tiene temperatura o no. Okay. Pues el 80% de las veces sí va a ser que tiene temperatura. Y a lo mejor es algo evolutivo, ¿no? Porque... Pues sí, se va enseñando yo creo, pero o sea, no sé. Y eso viene en las guías de práctica clínica. No mames. Y cosas así vienen acá. Bien random. Son las menos, pero sí vienen. Cada por, no sé, son 100 preguntas y te ponen 10 de ese tipo. Son 400. No mames. El menos de... ¿En 4 horas las tienes que contestar? ¿100 por hora más o menos? Es que no me acuerdo si se me hace que es más tiempo entonces. ¿Serán 6? A lo mejor son 6 horas. Y por eso son 2 turnos. No sé, no me acuerdo. Pero sí, el examen fue de... Lo que quería hacer era ya terminarlo a la chingada, ¿eh? Sí, acá bien fastidiado. Me cansé más que en el que era en 2 bloques. Yo, ¿verdad? Y sí, ya bien fastidiado. Eso sí, te dan unos dulcecitos a mitad de examen de tiempo. Te dan unos de la rosa y hay hasta memes acá de que los dulces más caros de mi vida. Y lo de la rosa. Que están buenos, pero... Sí, pues no. Es nomás acá para que... Y por ejemplo, todo ese dinero... o sea, ¿el ENARM es una institución? Sí, se llama... Pues no me acuerdo. Las siglas son CIFRSH. Es como Consejo de Formación de Recursos Humanos para la Salud, algo así. El CIFRS. Y ahí ya pues, ves si pasaste o no pasaste. Sí, después de como de un mes ya te metes. Ahí mismo sales llenas con bolitas. Y luego te escanean y te dan tu hoja. Todo bien desglosadito. Sacaste tanto. De esta especialidad sacaste tantas bien. De estas que sacaste... De estas que te evaluaron en la especialidad... Tantas son de grado fácil, difícil y de medio. Ahí te viene todo. De cada especialidad. Y ya en base a eso ya vas a qué especialidad aplicas o ya te matas desde el inicio. No, desde el inicio tú escoges. O sea, desde el inicio tú dices, yo quiero un neurocirujano o así. No, nada más hay un listado. Okay. No neurocirujano, esa es una subespecialidad. Que ya vas haciendo conforme... Que primero tienes que entrar a cirugía y luego ya hacerte neurocirujano. ¿Cómo funciona eso de las subespecialidades? Bueno, ahorita vamos para allá. Y luego... bueno, ya voy a terminar. Y ya se me fue la idea. ¿Te terminas el ENARM? ¿Entras a R1? Sí. No, antes escogías tu especialidad, la que querías, y era esa. Ahora hay chance de chapulinear. De cambiarte de... Sí, escoges, no, pues que quiero cirugía general, y vas y haces el examen, y luego ya te dan como un semáforo en un tablero, de una selección virtual. Con el tiempo la vas haciendo, y esa selección virtual... te va cambiando de color tu opción. Entonces si está amarilla, ya tienes que ir viendo a ver qué otra quieres y a ver si alcanzas, a ver si hay plazas todavía, porque cuando toque tu turno es probable que ya no esté esa especialidad, pero si te dan chance de entrar a otra. O sea, de que la cagaste aquí, güey, pero pues mira. Sí, puedes entrar a medicina familiar o alcanzas urgencias o no sé. Imagenología o así. Sí, son las que menos plazas hay. Imagenología, otorrino, oftalmo. Dermatología, ¿no?
No, trauma más o menos. Derma. Ah, no, es que derma es una subespecialidad. Ah. Sí, así. Medicina del deporte, casi no hay, creo que hubo como 20 y tantas. Hay una que me mandaste de medicina nuclear o algo así, o atómica, algo así. Sí, es como imagenología, pero diferente. Algo así. Usas aparatos, pues. Y Sí. pues ya es algo más reciente y nuevo, ¿no? Sí, por eso hay muy pocas muy especialidades. Sí, esa es de las nuevas. Y antes yo creo que era una subespecialidad y ya la hicieron Especialidad. de entrada directa. Se llama directa o indirecta, no me acuerdo, pero para poder escogerlo luego. Entonces ya escoges tu especialidad que quieres. Hay de 3 a de 4 años. Esa es nomás la especialidad. Y es igual, es como el internado, pero ahí es más intensivo porque ya vas a ser especialista. Entonces entras como R1. ¿Te dan más chinga así, más cabrón? Sí. Bueno, no, sí. 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 Bueno, es que apenas vas para allá. Sí, yo voy, pero ya he escuchado historias de terror. Entonces, eres R1, tienes arriba de ti el R2. Depende del hospital también, porque ahí donde nada más hay R1. Y luego ya te mandan otro donde hay R2. Sí. Por la capacidad del hospital, ¿no? Sí, depende. Entonces, suponiendo que vas a un hospital donde lo hay todo, tú eres R1 y luego en la jerarquía está el R2, el R3, el R4. Si es que llega hasta 4, pues nomás hay 4. Si hay subespecialistas, pues todos los subespecialistas que quieras. Arriba de ti. De estudiantes de subespecialidad. Arriba de ti. Que esos ni les puedes hablar acá, ni voltearlos a ver, ni así. Son las estrellas, pues. Sí, no, esos ya no caminan acá, levitan. Y luego está el médico de base, que es como el jefe de todos. Y luego el jefe de enseñanza. O bueno, el jefe de departamento. El jefe de enseñanza. Y pues ya el director del hospital. Todos esos están arriba de ti. Y todos te mandan y todos te hacen cosas así. Y tú abajo de ti, pues nomás tienes, si te tocó suerte, un pasante y un interno. Y a veces los internos no se portan chido. Ya se rebelan. Entonces, toda la carga está sobre el R1. Del R1. Y porque hay unos que le llaman R0. ¿Cómo es ese pedo? No sé qué sea. Yo creo que son los que entran así de... Como yo, que todavía no entramos. Ah, ok. Que soy R0. Y los R1 que están ahorita, pues van a brincar a R2. Y entonces ya cuando empiece el curso de la especialidad, a estudiar, ya voy a ser R1. Supongo que es eso, no sé. Ok. Es que había visto algunos posts de médicos, mamadores, por cierto. De que soy R0 de no sé qué, lo yo. A la verga. A ver, pónganle ahí que es R0. Por favor, comenten que es R0. Sí, yo creo que es eso, pero no sé. Entonces haces ya los 3 o 4 años, depende de lo que sea. Y la subespecialidad, pues es dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, de dermatología que decías, es una subespecialidad de medicina interna. Ah, ok. Y creo que depende ya también mucho de los hospitales al que vayas a estudiar. También, por ejemplo, cirugía plástica es una subespecialidad. De cirugía general. Cirugía oncológica es una subespecialidad de cirugía general. Oncología, que es el cáncer, es una subespecialidad de medicina interna. Neumología era una subespecialidad de medicina interna, ya no, ya es una especialidad directa. Ajá. Cuidados intensivos es una subespecialidad. Geriatría es una subespecialidad. Geriatría era una subespecialidad. Y ya le hicieron una especialidad de medicina interna y ya es una, sí, ya lleva como 2 o 3 años que entras directamente. Que va a ser un negociazo, ¿no? Ser geriatra en unos 15 años. El estado necesita de geriatras, o sea que casi puedes no pasar el examen y quedas como geriatra. Igual medicina familiar y urgencias. Puedes sacar, no sé, digo, hablo sin saber, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues es más fácil entrar, pues. Sí, de hecho hubo cuando cambiaron el modo de quedar a la especialidad, uh-huh, se hizo eso porque hubo raza que reprobó el examen, sacó 54, 56 y quedó en medicina familiar. Entonces los que habían sacado 68 o 70
y que querían entrar a X especialidad, pero no les alcanzó, decían, no, pues yo hubiera entrado a medicina familiar, ya con tal de ser especialista no me importaba lo que fuera. Para ganar un poquito más dentro del sistema, ¿no? Ajá. Entonces, por eso lo cambiaron. Okay. Esa fue la razón, o uno de los piensos. Ok. Y luego ya, por ejemplo, ya el residente, su especialidad. Sí, bueno, ya suponiendo, entraste como R0. Pongan que es R0, por favor, ayúdenme. Entonces, tengo la duda. Ya depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si entraste en anestesiología. Voy a hacer un clip de R0. Sí, a ver qué es. Con un R0. Entraste a medicina interna, a urgencias o anestesiología. Creo que depende del hospital, pero te piden en promedio 2 o 3 años para entrar a cuidados intensivos. Por decir, y esa es compartida. De cualquiera de esas te puedes derivar, se le dice. Y luego, por ejemplo, no sé, estoy estudiando la especialidad de cardiocirugía. ¿Puedo bajarme a hacer cirugía plástica o tengo que terminar y luego volver a empezar de cero? Depende del hospital. Hay hospitales que te piden 2, 3, 4 años. O que 4 años terminan cirugía general. Y entonces aspiras a entrar a ser cirujano plástico. No es, oiga, quiero ser cirujano plástico. Sí, pásale, gracias. No cualquiera. Tienes que cumplir criterios y hacer examen otra vez. Y eso es otro proceso muy similar al del examen nacional. Ya no es tan duro, porque ya no es tanta la gente que quiere entrar, entre comillas, pero sí dependes ahí ya de otras cosas también. Y luego, por ejemplo, los especialistas de medicina familiar pueden aplicar a otras subespecialidades. No sé cuáles son las subespecialidades de ellos. Pero pues debe de haber, ¿no? Supongo que sí. No sé. O sea, por ejemplo, no sé si sea más fácil brincar de, pues no sé, entras a medicina familiar porque fue más fácil, entre comillas, te pedían menos puntos. Entras y luego, pues quiero estudiar pediatra, pues hago como una subespecialidad de pediatría. No sé. Que casi en general lo que es de pediatría tienes que hacer pediatría. Y luego ya de ahí, pues haces, no sé, neumología, que es del pulmón, o nefrología, que es de los riñones, o endocrinología, que pues es todo el endocrino. Sí, y luego pues ya por ejemplo de pediatría te puedes derivar a muchos de que neurocirugía pediátrica. Sí, a todo eso que te digo. Pero es que es un pero partiendo de pediatría. Ya son cosas muy específicas, así bien cabronas, o sea, ¿te imaginas? Sí, o sea, un traumatólogo, por ejemplo, muy antes, se podía que un traumatólogo o un cirujano general quisieran ser cirujano pediatra. Cualquiera de los dos. Pero ya no. Ya tienes que ser pediatra y luego tender a ser... Pues que es otro pedo, güey. Traumatología pediátrica sí hay. Cirugía pediátrica no. No. Todos son cirujanos y el traumatólogo pediatra, ahí estoy mal, creo. Ese sí es traumatólogo primero y luego ya... pediatra. Sí. Ok. Así son cosas y se entrecruzan y todo. Pero es complicado, no está tan fácil. Pues es toda tu vida estudiando, güey. Es toda tu vida estudiando. Y pues siempre hay actualizaciones y más actualizaciones. Por ejemplo, ¿crees que en algún punto, no sé, en unos 100 años, los doctores dejen de existir? No. O sea, que existe un robotcito y te escanea y nada, tú no te esto, güey, así. No. Ya. No se puede. Eso no va a existir, no se va a dar. Muchos ingenieros, biomédicos y de inteligencia artificial y todo. Sí, lo dicen y que sí, están seguros y que por chat y que la madre. No. Así que... No se puede. Sí, no. Mientras no haya un clon que seas exactamente al ser humano, no se puede. El ser humano es hiper complejo, ¿no? Sí, el mismo médico, ¿no? A veces hay cosas que no se explican. Una máquina menos, por más conocimiento que tenga, porque no son... humanos. Sí, ¿no? Y el 80% de los pacientes que tú vas a ver de cualquier enfermedad que tengas, pues sí va a ser conforme el libro. Y no así exactamente igual. Pero los que se salen de ahí, esos son los complejos. Y es ahí donde entra... el ojo clínico. Sí, donde el que es bueno lo resuelve. Sí, no... Es que sí, con la práctica vas
vas refinando el ojo clínico, güey. Sí, y hay veces que Hasta cómo habla el paciente y todo vas... todo tiene que ver, desde cómo entra caminando. Como te decía ahorita en el triage, todo tiene que ver si te está viendo a ti, si no te está viendo, si está viendo para allá, cómo viene vestido, su peinado, si tiene sus uñas cortas o largas, o si está desaliñado. Las uñas amarillas o muy blancas y así, todo ese tipo. Cómo se abrochó los botones. Hay pacientes que llegan con los botones cruzados. Y trae acá algo. Sí, o que llegan acá como borrachillos y dices, no, este vato viene bien entradote. Y te arrimas y lo hueles o le haces una alcoholimetría. Y a la madre, no, pues a ver, entonces, ¿qué es? Y luego ya empiezas a explorar y a sentir y a platicar y todo. Y dices, no, pues es por aquí, es por allá. Y te equivocas, pero no pasa nada porque ahí estás y estás corrigiendo. Y una máquina no tiene esa capacidad. Sí, nomás. Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, no, que ya existen robots que operan a distancia, pero son operados por humanos. Sí, sí, y son buenos, o sea, son buenas herramientas que te dan mayor precisión, porque pues por más bueno que seas, eres humano. Ajá. Pero son operadas, o sea, no es solo la máquina, no se puede, porque va a haber cosas que van a suceder que no están planeadas y la máquina no tiene la capacidad de salirse de ese cajón de pensamiento. Ajá, sí, no, es como... Sí, no, por eso dicen que los ingenieros somos muy cuadrados. Pues, porque piensan como máquinas. Ajá. Bueno, pues no sé con qué quiero cerrar. Con que no estudien medicina, si quieren ser felices, gente. Sí, no, estudien odontología mejor. No estudien enfermería tampoco. No sé, estudien otra cosa. Algo sencillo. Necesitamos más profes. Si quieren ser médicos, pues atórense, pero sí, profes. Es buena opción. De filosofía. De lo que sea, menos médicos. Aunque necesitemos más médicos. Es bonito también, tiene sus satisfacciones. Pero sí necesitas mucha fortaleza mental, ¿no, güey? Sí, es triste la vida del médico, es parecida a la del artista. Puede ser. Pues sí. Y de hecho muchos médicos o se les da el lado artístico, güey. O quisieron ser abogados y se fueron por ese lado, güey. Ahí están todos los frustrados de todos lados, de otros... De otros lados. Sí, de lo que quieras. Ahí vas a encontrar gente buena para la música, gente buena para la actuación, matemáticos acá. Son bien versátiles, así. Sí, y es bonito en ese aspecto porque te da un margen muy grande, pues al tratar con seres humanos, sabes de muchas cosas. Pero como que se concentran mucha gente, muchos geniecillos ahí que... Sí, y es una profesión muy amplia, entonces no tienes que ser clínico. Te puedes dedicar a otras cosas administrativas o así. Por ese lado es bueno. Pero es flexible hasta cierto punto, ¿no? Sí, no todo es estar recetando paracetamol. No, y no todo es especialidad. No pasa nada si no haces especialidad. Pero pues ya depende de cada quien. Eso sí, si vas a la práctica clínica, lo más recomendable, más no obligatorio, es hacer especialidad. Y más en estos tiempos. Sí, pues hay mucha competencia. Sí, y económicamente, humanamente, intelectualmente, no te puedes quedar, bueno, sí puedes, pero no es lo recomendable quedarte así nada más. Sí, no, está cabrón. Bueno, gente, espero y les haya gustado este video. A mis cuates, colegas que den like, vengan saliendo, no todo es especialidad, no se claven. Si quieren hacerla, échenle ganas. Si no, hay maestrías, hay otras carreras que se pueden complementar. Hay otras formas. Sí, de hecho, pues también falta mucho medicina del deporte y fisiatría, ¿no? También, no sé, sí, puedes aventarme hay maestrías del trabajo en educación, necesitamos doctores que sepan de educación, es de lo que hablábamos al principio. No hay pedagogos médicos. Sí, para podernos enseñar entre nosotros. Porque es lo que también pasaba mucho en la ingeniería y ya pues cada vez hay profes ingenieros que están estudiando maestrías en educación y pues va mejorando un poco ahí. Sí, necesitamos directores de hospitales que se dediquen a administrar, que los hay. Sí. Ya los hay cada vez más, pero pues también. Una maestría en administración de empresas o algo así. Sí, cosas, administración hospitalaria, no sé. Bueno, gente, espero les haya gustado este video. A todos los médicos, pues, la verdad es que siempre se la han rifado. Ánimo. Y en la pandemia se la rifaron más cabrón que antes.
Y pues no toda la especialidad, cerramos con eso, ¿no? Ahí viene otra pandemia, agárrense. 10 años más. Así que hay que prepararnos. La crisis agroalimentaria. Y también no tomen gente no se automediquen y no tomen antibióticos a lo güey. Porque traen mocos. Tampoco vayan a la consulta, güey. Yo sé. Y papás, apréndense cuándo nació su hijo y qué tiene y cuándo empezó a enfermarse. Porque ¿cuántos años tiene, lo? No sé, déjame le hablo a mi esposa. Así que denle like, suscríbanse y espero les haya gustado mucho este video. Que vaya quien conozca al paciente. Por favor. Sí. Gracias.